Hola a todos mis hermanos, le habla OSK Fernández desde acá de Chile. Hoy se me encomendó la tarea de poder traer la predicación para este programa y espero que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios hable primeramente a mi vida y también hable a cada uno de ustedes para que podamos meditar en esta palabra de día y de noche y también practicarla para poder crecer un poco más en fe, en esperanza y en amor como nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de hoy se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. Y dice así: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Señor amado que estás en los cielos, te damos gracias por este día, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Invitamos, Padre Santo, tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestro hogar, en donde nos encontremos en este momento, Señor, para pedirte, Señor amado, con humildad, con respeto, Padre Santo, que tú nos hables a través de esta palabra, Señor. Que seas tú, Padre Santo, tocando corazones, Señor, de aquellos que no te conocen, Señor, y aquellos, Padre Santo, que sí te conocen, Padre Santo, puedan confiar aún más en ti a través de esta palabra, Señor. Dejamos esta predicación en tus manos, dejo mi vida, Señor, dejo mi hogar, Señor, mi familia en tus manos, para que tú me uses, Señor amado, para poder llevar luz y sal al mundo, Padre Santo. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vemos en estos versículos, vemos que Lucas relata la conversación de nuestro Señor Jesucristo con el apóstol Pedro. Antes de esto, Jesús ya estaba siendo perseguido por el pueblo y ya era tiempo de morir para la salvación de todos nosotros. Jesús ya había conversado con sus apóstoles. En los capítulos anteriores ya Jesús sabía que iba a llegar el momento de que se iba a tener que entregar en sacrificio por cada uno de nosotros. Y versículos antes de esta conversación, el Señor Jesucristo le dice que estaba agradecido a cada uno de sus apóstoles. Se juntaron, se reunieron y Él les agradeció. Jesucristo mismo le agradeció a cada uno de sus amigos, de los 12, porque juntamente con Él pasaron luchas, juntamente con Él trabajaron en el reino de los cielos, se prepararon juntamente con Él. Si bien no alcanzaron el potencial de Jesucristo, es como obvio, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es santo, de naturaleza, su naturaleza es santidad. Y cada uno de los apóstoles estaba trabajando para poder mejorar su vida, para poder crecer en espíritu. Pero aún así, ellos pasaron algunos procesos junto con Jesucristo, y Jesucristo, como hombre, estaba muy agradecido. Y a través de eso, en los versículos anteriores también vemos que el Señor Jesucristo le entrega el reino de los cielos. En la conversación que tuvo en ese momento, Él le entregaba el reino que le pertenece a Jesucristo. Y ese reino no es el reino espiritual, ese reino es el reino milenial, ese reino que el Señor nos prometió que vamos a venir a reinar 1000 años más con Él acá en la tierra. Ese era el reino que le estaba entregando Jesucristo. No le estaba prometiendo nada más que el reino, imagínense. Pero volviendo a la conversación, aunque sus discípulos pasaron tiempo aprendiendo de Dios, y aun cuando Jesús mismo le entregaba el reino no espiritual sino el físico, Él sabía que ellos le fallarían. Lo vemos en el versículo 31. Y vemos que el Señor le dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí se está refiriendo a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Vemos aquí que el Señor ya sabía que Pedro iba a ser probado. Ya sabía que él iba a pasar un proceso. ¿Por qué lo sabía? Porque Él es uno con Dios, uno con el Espíritu Santo. Y así como Satanás se presentó
Así como Satanás se presentó con Job, aquí también se presentó ante Dios. Porque aquí dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Eso quiere decir que Satanás mismo se presentó delante de Dios y se lo pidió para probar de qué es lo que estaba hecho. Sabemos que Satanás es el tentador y acusador de los hermanos e hijos de Dios. Esto lo podemos ver en Job 1.6 y Job 2.1. Estos dos versículos hablan de Satanás como un acusador en que todo tiempo busca nuestras carencias para derribarnos y acusarnos delante de Dios. Pero aquí podemos ver que Jesús ya sabía. Podemos ver que ya Jesús conoce nuestro corazón y nuestra mente. Y Él sabía que Pedro le negaría 3 veces, pero aún así Él intercedía como un abogado delante de Dios para que la fe de Pedro no falte. Aquí vemos que Jesucristo no pidió nada, no pidió dale coraje a Pedro para que pase este proceso, no le pidió a Dios nada más que le aumentara la fe, solamente le pidió el aumento de fe. Hay veces que pretendemos ser los más espirituales, y así como Pedro olvidamos la humildad que Cristo nos enseñó. Es ahí cuando Satanás llega para nuestra caída, para avergonzarnos, así como Pedro y Job. Igual somos perdidos. No creamos que somos más que nuestros padres espirituales. No creamos que nosotros, por ser en el siglo XXI, por tener estudios bíblicos, por tener las mejores Biblias, la mejor teología, los mejores libros, las mejores prédicas en YouTube, no creamos que por eso vamos a ser mejores que ellos. Somos igual que Pedro. Somos igual que Pedro, estamos pasando un proceso. Y si a Pedro, si a Job, Satanás lo pidió delante de Dios para zarandearnos, para probar qué es lo que había en su corazón, créame que Satanás también habla ante Dios para poder probarnos, para poder saber de qué estamos hechos. Jesús continúa diciendo: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor ya sabía que Pedro le iba a negar. Ya sabía que él estaba pasando un proceso de negación. Imagínense, nosotros muchas veces hacemos lo correcto delante del Señor. No hemos visto a Jesucristo físicamente, con nuestros ojos, visiblemente, jamás hemos visto a Jesucristo. Pero creemos en Él, nuestra fe nos mantiene creyendo en Él. Pero imagínense, aún así nosotros, sin verlo, le fallamos y nuestro corazón se entristece, se niebla, se turba. Imagínense cuánto más Pedro, que negó a Jesucristo viéndolo, teniéndolo al lado, viendo cómo a Jesucristo lo molían, lo vituperaban, lo escupían, le pegaban, viendo todas esas cosas. Imagínense Pedro, la prueba tremenda que estaba pasando Pedro en ese momento. Pero Jesucristo ya había rogado por él. Él sabía que iba a pasar. Él sabía que Pedro le iba a fallar. Y en el versículo 32 lo podemos confirmar. Y dice Jesucristo: pero yo he rogado por ti. Eso quiere decir que ya había rogado por él. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La caída de Pedro era inminente. La caída de Pedro era algo que se sabía. No quiere decir que él jamás conoció a Dios o que nunca se había convertido. Ya sabemos que él sirvió a Dios por más de 3 años a través de lo que Jesucristo le enseñó a él, a sus discípulos. Pero quiere decir que Pedro caería, pero también luego de fallar que iba a tener un nuevo nacimiento, llegando a ser uno de los más fuertes en su fe y en su decisión a servir a Dios. Muchas veces cuando somos probados pensamos que se va a acabar nuestro mundo. Muchas veces pensamos que nos llega la prueba y nos confundimos y somos como aquel profeta que se escondió en la cueva porque decía que era el único que estaba sirviendo a Dios. No, es mentira. Todos como hijos de Dios pasamos pruebas, todos pasamos dificultades. Pero tenemos que tener una cosa clara, que Jesucristo ya conoce nuestro corazón. Tenemos que tener una cosa clara, que Jesucristo ya ha intercedido por nosotros en aquella cruz.
Es aquella cruz que se llevó toda maldición, toda dolencia, toda enfermedad, todo temor, todo enojo, toda ira, toda contienda, toda enfermedad, todo virus, toda depresión, todo pensamiento de muerte. Él ya intercedió en esa cruz por nosotros. Y nosotros, cuando somos puestos en prueba, tenemos que entender de que la prueba es un proceso que tenemos que pasar para que Dios mismo, para que nuestro Señor Jesucristo sepa de qué estamos hechos, sepa qué es lo que hay en nuestro corazón. A lo mejor Él ya lo sabe, lo tiene claro, pero necesita que nosotros lo hagamos visible. Así Pedro tenía que pasar esa prueba, pero luego de eso, luego de fallar, él iba a nacer de nuevo, iba a renacer de nuevo, porque su fe lo mantuvo en pie, su fe lo mantuvo constante. Él falló, pero él sabía que su fe tenía que fortalecerse. Y luego de eso llegó a ser más fuerte en su fe y en su decisión de servir a Dios. En Génesis y en Romanos vemos que el hombre tenía vida eterna hasta que Adán pecó. Si no, el hombre hubiese vivido para siempre. Y esas citas las podemos ver en Génesis 2:17, Romanos 5:12 al 21. Podemos ver que antes de pecar Adán, el hombre era eterno, tenía vida eterna. Podemos ver que el hombre iba a ser inmortal así como Dios, que iba a ser eterno, que iba a ser perfecto. Pero después que Adán pecó, esa eternidad desapareció de nosotros. El pecado nos separó de Dios. El nuevo nacimiento de Juan 3:1-8 es realmente un nacimiento, una restauración a nuestra vida anterior, a nuestra vida original. Y es la cancelación de la pena de muerte. Esta cancelación y nuevo nacimiento solo la obtenemos a través de Jesucristo. Juan 3:1-8 nos relata que es un nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos en Cristo nuevamente, somos nacidos de nuevo. Y esa maldición de la muerte, esa maldición del pecado que tuvimos por Adán, a través de Adán lo conseguimos a través de Jesucristo. Así como por un hombre, así como por Adán entró el pecado a nuestras vidas, entró la muerte a nuestras vidas, así también por un hombre, Jesucristo, entró la vida eterna, la cancelación de toda muerte, la restauración de nuestra vida anterior. Si nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, entendemos de que el pecado nos separa de Dios, de que el pecado nos aleja de Dios, y a través de Jesucristo podemos volver a Él. Tenemos que entender asimismo que nuestra vida anterior es echada en lo más profundo de los mares, es olvidada, es borrada, volvemos a nacer de nuevo. Y eso lo podemos tener solamente a través de Jesucristo. En Isaías 59:2, en Mateo 1:21, en Juan 3:16, en Efesios 2:19. Y si esto puede pasar una vez, entonces quiere decir que se puede suceder todas las veces que sea necesario. Todas las veces que sea necesario podemos nacer de nuevo a través de Jesucristo, arrepintiéndonos constantemente, poniendo nuestro corazón en arrepentimiento cada vez, entendiendo de que el pecado que nosotros practicamos muchas veces o siempre quiere decir que nos separa de Dios, pero a través de Jesucristo, a través de su palabra podemos nacer de nuevo, comprender, empezar de nuevo. Es porque Jesucristo es nuestro abogado, es porque Jesucristo intercede por nosotros para que nuestra fe no falte, así como intercedió por Pedro para que su fe no faltase. Asimismo también intercede por nosotros, porque es nuestro abogado. Así como Satanás es nuestro acusador, así como Satanás es nuestro fiscal, Jesucristo es nuestro abogado. La jactancia y el orgullo de Pedro fue la caída. En Proverbios 16:18 habla de que antes de la caída viene el orgullo, viene la altivez. Y Pedro se jactaba porque él había caminado con Jesucristo. Él pensó que por haber caminado con Jesucristo él era el más espiritual de todos. Él decía, aquí viene uno de los discípulos de Dios, aquí viene uno de los discípulos de Jesucristo. Y la altivez, el orgullo de Pedro de haber caminado con Jesucristo lo hizo fallar. Y lo podemos ver en Proverbios 16:18.
El jactarse por creer o tener un conocimiento de Dios superior a los demás no nos hace mejores o no nos hace más firmes en la fe. Y así como Pedro cayó, nosotros igual tenemos que tener cuidado de creernos más sabios o jactarnos del conocimiento superior. Tenemos que prestar atención a estas cosas. En Primera de Corintios 10, 12, 13 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que la podáis soportar. Aquí en Primera de Corintios 10, 12, 13 vemos lo que Jesucristo, vemos lo que Dios hizo a través de la intercesión de Jesucristo para que no falte la fe de Él. Y nos habla de aquí que Pedro él se quería estar firme en la fe. Él se creía que no iba a caer. Él pensó que no iba a venir ninguna prueba, ninguna tentación. Pero Dios ya sabía que iba a pasar esto. Y sabía que él no podía dejar ser tentado más de lo que podía resistir Pedro, sino que también le iba a dar la salida juntamente a la tentación, a la prueba. La soberbia de Pedro y la altivez de su espíritu le llevó a una caída grave, como la negación de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a Cristo a través de nuestros actos? Yo personalmente lo he hecho muchas veces, hermano. Y créame que nosotros no somos más aptos ni más espirituales que Pedro. La conclusión de todo esto, primeramente para mí, es que Jesús conoce mi vida, conoce tu vida, conoce la vida de todos los que están escuchando. Conoce nuestro pecado antes de que se forme en nuestro corazón. Conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Antes que nuestro pensamiento se forme en nuestra mente y entre en nuestro corazón, Él ya lo conoce. Muchas veces seremos pedidos para ser remecidos. Muchas veces Satanás va a querer probarnos y avergonzarnos delante de Dios para saber qué hay en nuestros corazones. El mundo pedirá nuestras vidas cuantas veces lo pueda hacer, porque en el mundo no vemos misericordia, en el mundo no vemos amor, en el mundo no vemos nada bueno. Y el mundo y Satanás hará todo lo posible por derribarnos para que perdamos la fe en Dios. En Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor, que Él es justo. Cristo intercede por nosotros en medio de la prueba, en medio de las caídas, en medio de los valles de sombra de muerte. Pero es nuestra fe en la cruz que nos mantendrá firmes, para que renazcamos de la muerte del pecado y volvamos con más fuerza a predicar del Evangelio y misericordia de Jesucristo, del Evangelio de Dios. Y así como nuestra fe en Cristo nos va a tener fuerte, nos va a mantener, asimismo también tenemos que tener en cuenta de que todo lo que hacemos vamos a tener que rendir cuenta algún día, de todo pensamiento, de toda palabra que salga de nuestra boca, de cómo usamos el Evangelio, si lo usamos para nuestra conveniencia, si usamos el Evangelio para maquillar nuestro rostro, o si realmente podemos predicar un Evangelio sano, que sea cristocéntrico. Ya sabemos, Satanás nos va a pedir, el mundo nos va a pedir para probarnos. Pero no creamos que vamos a estar solo en la prueba. Entendamos de que Jesucristo ya ha intercedido por nosotros y lo va a seguir haciendo siempre, mi hermano. Si tú que estás escuchando no conoces a Cristo, si tú que estás escuchando te apartaste de los caminos de Jesucristo, hoy es el día para que vuelvas a Él. Hoy es el día en que entendiste, en que comprendiste de que tenemos un abogado ante Dios y es Jesucristo. Entendemos de que por Adán entró el pecado y la muerte a nuestras vidas, pero así como también por un hombre, Jesucristo, entró la vida eterna y la salvación para todos nosotros. Solamente tenemos que confesarle y entender de que el único camino para volver a Dios es a través de Jesucristo, porque nuestro pecado, porque el pecado que abunda en nosotros nos aleja de la santidad, nos aleja de la perfección de Dios, pero Jesucristo va a interceder siempre. No importa el proceso que estés pasando,
No importa lo que estás viviendo, la situación que estás viviendo. No importa si eres un drogadicto, no importa si eres una prostituta, no importa si eres un mendigo, una persona de situación de calle, no importa si eres el político más grande de tu país, no importa si eres el médico con más títulos, con más doctorados, con más magíster. No importa la situación, no importa tu situación económica, no importa tu color de piel, no importa tu estatus social. Jesucristo alcanza para todos. Y por eso Él no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios no quiso que nadie se pierda y entregó a su único Hijo para que podamos ser salvos por la gracia y misericordia de Dios. No esperes. Mañana no sabes si vamos a despertar. Hoy vamos a dormir. Hay muchos que duermen en las noches y al otro día no despiertan porque no conocemos nuestro futuro. Nuestro pasado ya no lo podemos cambiar. Nuestro futuro no lo conocemos, pero sí conocemos el hoy. Sí conocemos el ahora, nuestra realidad ahora. Y hoy es el tiempo que Cristo quiere que vuelvas a su vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendición a cada uno de mis hermanos de Mezclas Urbanas, de la radio Melody Music, desde acá de Chile, OSK Fernández, que Dios les bendiga. Gracias, Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes. Te damos este aplauso en reconocimiento.